Bienvenidos a Ecos del Pasado, el podcast donde hablaremos sobre los momentos que marcaron nuestra historia. El día de hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana y de cómo se vivió en Yucatán, con un enfoque especial en el liderazgo y la ideología socialista de Salvador Alvarado. Exactamente, exploraremos las etapas de la revolución, cómo se vivía en la península y el papel transformador de Alvarado, quien llevó a Yucatán por un camino de reformas sociales inspiradas en ideales socialistas. Para comprender la revolución en Yucatán, primero tenemos que repasar las etapas de este movimiento histórico. Pues sí, empezando, lo primero sería la caída de Porfirio Díaz en 1910-1911. Todo comenzó con el descontento hacia el régimen de Porfirio Díaz, quien gobernó México por más de 30 años, con un modelo económico que benefició a élites, pero asumió que la pobreza a campesinos y obreros. En 1910, Francisco I. Madero llamó al levantamiento armado con el Plan de San Luis. Aunque Díaz renunció en 1911, la victoria maderista solo marcó el inicio de una batalla más compleja. La segunda fue la lucha interna, Madero y la traición de Huerta, de 1911 a 1913, donde Madero se enfrentó a oposición desde todos los frentes. En 1913 fue traicionado y asesinado por Victoriano Huerta, quien instauró una dictadura militar. La tercera fue la lucha constitucionalista entre Carranza y Huerta, de 1913 a 1914. La cuarta etapa fue la promulgación de la Constitución, aunque también fue su consolidación. Esto abarcó de 1917 a 1920. Cuando la promulgación fue dada en 1917, incluyó consigo varias demandas, como la reforma agraria, los derechos laborales y, por supuesto, la educación laica. Mientras todo esto sucedía en el centro del país, Yucatán vivía en una burbuja de desigualdad. La economía estaba muy dormida por el enequén llamado el oro verde, pero su producción se destacaba en un sistema casi feudal. No olvides que los campesinos mayas trabajaban en condiciones de explotación extrema, sometidos al sistema de deuda por tiendas de raya, que los mantenía atados a las haciendas. Esa situación estaba controlada por la poderosa élite, llamada la Casa Divina. Todo cambió cuando Salvador Alvarado llegó a Yucatán, por supuesto, enviado por Carranza, con un ejército y con una sola visión: cambiar Yucatán. Salvador Alvarado no solo era un militar, era un reformador con ideas progresistas y una inclinación hacia el socialismo. Al asumir el gobierno de Yucatán, se propuso transformar las estructuras sociales y económicas de la región. Bueno, entre sus reformas más importantes, ¿cuáles serían las que más destacaron? Pues primero, las que yo diría sería la abolición del sistema de deudas. Esto liberó a los campesinos mayas de las tiendas de rayas, terminando con una década de explotación laboral. Además, otro sería el impulso de cooperación agrarias. Esto permitió que los trabajadores se organizaran para gestionar las tierras de manera colectiva. Otro sería la educación para todos. Esto fundó escuelas, promovió el alfabetismo, fomentó la educación laica y gratuita. ¿Qué más? También promovió derechos laborales al fomentar la construcción de sindicatos y, por supuesto, también al garantizar mejores condiciones para los obreros, algo inédito en la península en ese momento. Ahora vamos con el socialismo de Alvarado. Salvador Alvarado, lo que lo representaba en ese momento era su visión socialista. Él creía que pequeños cambios no iban a valer tanto. Por eso, él quería que los cambios profundizaran demasiado en la sociedad. Alvarado veía la cooperación como la clave para liberar al campesino y reducir la desigualdad. En sus discursos enfatizaba que la justicia social debería de ser el motor del progreso. También impulsó una reforma fiscal que afectó directamente a los grandes hacendados, lo que le ganó la oposición de la Casa Divina. Aunque su tiempo en el poder fue breve, dejó un legado de lucha por la igualdad y por la dignidad de los más necesitados y, por supuesto, los que son más vulnerables. Ahora les viene una pregunta. ¿Qué dejó la Revolución Mexicana en Yucatán? Aunque muchas de las personas de la Reforma de Alvarado enfrentaron la resistencia y no se consolidaron inmediatamente.
Su visión inspiró movimientos sociales posteriormente después de eso. En particular, su énfasis en educación, los derechos laborales y la organización campesina marcaron el inicio de una nueva era en la península, sentando las bases para las luchas futuras. La Revolución Mexicana fue un movimiento complejo, con avances y retrocesos, pero en Yucatán mostró cómo las ideas progresistas se pueden enfrentar a siglos de desigualdad. Salvador Alvarado nos dejó una lección invaluable, como el poder de la educación, la justicia social y el compromiso con los ideales de igualdad. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy, Ecos del Pasado. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos para escuchar más relatos sobre historias muy interesantes que tenemos en este canal.